Lo dijo en la primera hora. 6:32 en la mañana, 6:32 en la mañana. Gracias, querida audiencia, por su sintonía, por los comentarios, por los saludos, como siempre. La visualización que tenemos a través de nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por aquello. Obviamente también ustedes tienen la posibilidad de enlazarse con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta. Y por cierto, escucharnos por las diferentes aplicaciones, ¿no?, tecnológicas. Nos buscan como Radio Sonorama y allí nos encuentran. Le voy a enviar un abrazo a el querido Hugo Mejía, que está en sintonía, conjuntamente con todos los amigos de que son controladores del aeropuerto Mariscal Sucre, ubicado en Tababela. Nos decía hace minutos, le leí después el saludo, ojalá que todavía nos esté escuchando todo el equipo, no sé que Hugo nos está escuchando. Estaban camino al aeropuerto, ¿no?, con funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil en el transporte, así que le enviamos un abrazo. En ese trayecto rumbo a Tababela, escuchan la señal de A Primera Hora y obviamente la señal de Sonorama. Así que, Huguito, un abrazo para usted y toda la gente de la Dirección General de Aviación Civil. Bueno, algunos temas para comenzar la semana. Ustedes me han escuchado permanentemente cuestionar la desinstitucionalización de la República, ¿no?, el desastre que estamos enfrentando. Les he dicho en varias ocasiones, ¿no?, es esto que dicen que tenemos supuestamente un país institucionalizado, que se corrigieron los errores del pasado. Basta con revisar lo que está pasando en las instituciones. Yo les he señalado permanentemente a ustedes el hecho de que para mí no es normal que tengamos un contralor encargado, defensor del pueblo encargado, defensor público encargado, superintendenta de bancos encargada, integrantes de el Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral en funciones prorrogadas porque tenían que haber sido reemplazados de manera parcial, tenía que haberse ejecutado un proceso de renovación parcial en ambas instituciones y finalmente no se dio esto. Este es el país de las instituciones encargadas, presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Y es sobre este tema que vamos a conversar dentro de nuestro comentario del día de hoy. Porque es un desastre lo que está pasando en la función judicial. Ese sector que debe dar certidumbre al país, porque es el encargado de impartir justicia, la función judicial. Les pregunto a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, ¿ustedes creen que uno puede confiar en las ejecutorias de la función judicial cuando resulta que las cabezas de los principales organismos de este poder del Estado se están sacando los ojos? Por un lado, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y por otro lado, el presidente encargado del Consejo de la Judicatura, en una clara disputa de poder. Y me van a disculpar, aquí no se trata de darle la razón al uno o al otro. Se trata de que en medio, como he dicho permanentemente, en medio estamos los ciudadanos. En medio está un país que demanda justicia, que demanda seriedad, responsabilidad, un manejo riguroso de la administración de justicia. Que alguna vez en este país, de verdad, se despartidice el manejo de la administración de justicia. Que nos ayuden y que nos inviten a creer y a confiar en que las decisiones que salen de las cortes son las adecuadas. Que uno, aunque no le guste, uno puede confiar en que esas decisiones fueron apegadas a derecho. Que uno entienda, que uno comprenda que aquellas decisiones administrativas del ente que es netamente administrativo de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, sean igualmente apegadas a derecho. Que si mañana o pasado sanciona la Judicatura un juez, que esa sanción sea con base en el respeto al debido proceso, en el cumplimiento de la normativa, en que no signifique una presión porque un juez adoptó una decisión que no le gustó al poder político de turno y ese poder político de turno utiliza al Consejo de la Judicatura para sancionar a ese juez porque esa decisión no le gustó. Pero es que creo que no estoy loco, aunque signifique que esté arando en el mar. Pero lo que hacen las autoridades del sector justicia es demostrarnos todo lo contrario. Todo lo contrario. Y lo que están demostrando es que se pelean a dentelladas el poder. A dentelladas. Pero de todo esto,
a riesgo de ser cansón y repetitivo, querida audiencia, no olvidemos la responsabilidad que la he señalado en varias ocasiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Porque si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición hubiese llevado adelante una adecuada integración del Consejo de la Judicatura, seleccionando al suplente como le correspondía, con seguridad, tras la renuncia en febrero pasado de la presidenta de la Judicatura de ese momento, María del Carmen Maldonado, simplemente se titularizaba su alterno y teníamos al Consejo de la Judicatura integrado en su totalidad. Hoy tenemos una Judicatura con un presidente encargado. El problema con el alterno de la renunciante presidenta de la Judicatura es que el doctor Álvaro Román, a quien le correspondía asumir la presidencia, resulta que él había integrado la terna para fiscal general del Estado. Y por norma constitucional, el presidente o presidenta de la Judicatura tiene que ser un jurista que emerja de una terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. O sea, así se dan cuenta la complejidad de lo que hizo el transitorio. A vista y paciencia de esa opinión pública que respaldó todo lo que hizo el transitorio por el objetivo que se cumplió. Y ustedes saben cuál es el objetivo. Por el objetivo que se cumplió. Y nos pusieron en tremendo problema. Porque en condiciones normales al doctor Román le correspondía asumir la presidencia de la Judicatura. Pero resulta que hay este lío por el cual incluso el doctor Román está a la espera del resultado de una acción extraordinaria de protección que presentó ante la Corte Constitucional. Pero esto es parte del problema. Le encargan al doctor Fausto Murillo la presidencia del Consejo de la Judicatura. Encargado. Inicialmente con el apoyo del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque todos vimos que fue así. ¿Qué pasó en el camino? Solo el doctor Murillo y el doctor Saquicela lo saben. Solo ellos lo saben. Nosotros no lo sabemos. Pero está claro que en febrero, inicialmente, el encargo del doctor Murillo como presidente de la Judicatura contó con el apoyo del presidente de la Corte Nacional de Justicia. En un primer momento. El doctor Saquicela remite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una terna para que se designe al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura. El Consejo de Participación Ciudadana se tarda cerca de 3 meses sin tramitar la terna. Lo entrevistamos el día viernes al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al doctor Hernán Ulloa, quien dio su explicación sobre el tema. Pero más allá de las explicaciones, lo cierto es que se tomaron como 3 meses sin tramitar la terna. Y extrañamente el doctor Saquicela la retira. Aunque genera toda una argumentación sobre esto, no sé qué piensan ustedes, a mí nunca me quedó claro por qué la retiró. Lo que tenía que haber hecho el doctor Saquicela es insistir en que el Consejo de Participación Ciudadana tramite la terna para designar un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, porque el doctor Murillo no es el presidente titular, es el presidente encargado del Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué se distanciaron Saquicela y Murillo? Solamente ellos lo saben. Pero lo cierto es que sobre Saquicela, aparte del licenciamiento con Murillo, ha recibido cuestionamientos del propio presidente de la República. O sea, miren ustedes todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que lo han puesto en muy mal predicamento al doctor Saquicela, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, en esta confrontación con la Judicatura e incluso con el gobierno, porque el propio presidente de la República hizo cuestionamientos públicos al presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y hoy qué tenemos? Saquicela presenta una acción de protección que hoy se debe resolver en un juzgado de la provincia de Azuay. Hoy, la acción de protección, que es una garantía constitucional, cuya utilización está siendo aprovechada para diversos temas, como lo que pasó en la Asamblea, lo que ha pasado en la Asamblea en los últimos tiempos. Veamos qué pasa hoy con el juez. Pero al mismo tiempo, resulta que este fin de semana se conoce una denuncia contra el doctor Saquicela que desde mi punto de vista es muy grave. Muy, muy grave. La trae a colación Diario El Universo. En Quito se presenta denuncia penal contra Iván Saquicela. El supuesto afectado asegura tener pruebas de presiones. Escuchen bien esta noticia para que vean el desastre
que estamos enfrentando con la Administración de Justicia de nuestro país. Pasadas las 14 horas de este sábado, dice la nota de El Universo, la Fiscalía General del Estado recibió una denuncia en la que se pide que se abra una investigación contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, funcionario judicial que fue suspendido preventivamente por el Pleno del Consejo de la Judicatura por 90 días, el pasado 20 de mayo, ante denuncias por supuestos actos que generarían la falta gravísima de negligencia manifiesta. No se han dado mayores detalles de la denuncia dirigida directamente a la fiscal general Diana Salazar. Directamente le han enviado a la fiscal. Lo que ha trascendido, dice la nota, es que la acción fue planteada en Quito y que el denunciante refiere tener elementos de prueba que revelarían presuntas presiones recibidas para retirar una acción relacionada con el ámbito disciplinario. Como parte de la denuncia, se solicitaría que se pericien de forma inmediata las grabaciones que mantendría en su poder y que revelarían la existencia de una conducta ilegal. Esta denuncia penal contra Saquicela llega a poco de que Ángel Guamán, quien denunció al titular de la Corte Nacional de Justicia en el ámbito administrativo por una supuesta manifiesta negligencia en su cargo, al demorar el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos, desistió de la denuncia y el pedido de suspensión colocados ante el Consejo de la Judicatura. El denunciante que provocó la suspensión de Saquicela resulta que se arrepintió y retiró la denuncia. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Qué más dice la nota del Universo? En la carta de desistimiento entregada por Guamán, él sostiene que al estarse tramitando con normalidad el proceso de extradición y de conformidad con la ley, no tiene sentido que se tramite su denuncia, ni tampoco su pedido de suspensión contra Iván Saquicela. ¿Qué tal? Es que parece chiste. Primero denuncian a Saquicela porque supuestamente retrasó el trámite de extradición del expresidente Rafael Correa. Seguramente ya dirán algunos que Saquicela es correísta. Seguramente. Porque en este país somos así, somos tan binarios. O estás o no estás. O es blanco o es negro. O eres correísta o eres anticorreísta. Así se cataloga en este país. Un segmento de la opinión pública así se maneja. Entonces ya han de decir que Saquicela de verdad retrasó el pedido de extradición de Correa y por ende es correísta. Bueno, todos sabemos que no es así. Creo que todos estamos claros en la postura de Saquicela sobre los procesos judiciales en contra del expresidente de la República. Creo que todos estamos claros en eso. Además que Saquicela ha recibido cuestionamientos del propio Correa y de múltiples actores que cuestionan su proceder en el manejo de determinadas causas. Pero acá lo denuncian porque supuestamente retrasó el trámite del proceso de extradición de Correa. Y resulta que ahora el denunciante, fruto de lo cual provocó la suspensión de Saquicela, se arrepiente y dice, no, ya no tiene sentido. Parece chiste esto, ¿no? Parece chiste. Suspenden a Saquicela, se arrepiente y ahora resulta que el fin de semana denuncian a Saquicela y dicen que tienen grabaciones. Pues que este país es de locos, ¿no? Aquí tenemos grabaciones de todo, de audio, de video, de todo. Por Dios, que tienen grabaciones de que supuestamente hubo presiones para retirar una acción relacionada con el ámbito disciplinario. Sería bueno saber de qué se trata esto. ¿Ah? Y hay otra cerecita, gracias, Yoba. Hay otra cerecita más. Tema de Saquicela, denunciado. El otro denunciante retiró la denuncia, pero está suspendido. Y hay otra, pues. La posteamos el pasado 25 de mayo en nuestra cuenta Twitter de Sonorama, @Radio Sonorama. Que este es un tema no nuevo, pero que volvió a tomar actualidad. Que ingresando, pues, al sistema del Ministerio de Trabajo, aparece el certificado de validación de registro de prohibición legal para ejercer cargo público, a través del cual el doctor Fausto Murillo, hoy presidente encargado del Consejo de la Judicatura, tiene impedimento para trabajar en el sector público. Acuérdense que esto no es nuevo. Por esto el doctor Murillo fue inicialmente destituido en una de estas decisiones que también fue muy complejo, ¿no? Adoptado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando la presidenta era Sofía Almeida, ¿se acuerdan? Y luego él presentó unos recursos jurídicos que lo restituyeron en el cargo.
Pero la semana anterior, otra vez, circuló el documento de que el doctor Murillo tiene impedimento por haber recibido en su momento una compensación por renuncia voluntaria. Yo sí quisiera saber qué pasó con ese tema. Yo sí quisiera saber si el doctor Murillo tiene o no impedimento para trabajar en el sector público. Porque al común de los mortales, resulta que si usted quiere trabajar en el sector público y usted es un requisito sine qua non para que le hagan un contrato en el sector público, que usted ingrese a la página web del Ministerio de Trabajo, digite su nombre completo, su número de cédula, y le aparece si es que usted tiene o no impedimento para ocupar un cargo en el sector público. Y si le sale un impedimento por algo, porque es deudor del Seguro Social, porque es deudor del Servicio de Rentas Internas, porque es deudor de pensiones alimenticias, si le sale impedimento, no hay poder humano, no hay, que le permitan que usted sea contratado en el sector público. No existe esa posibilidad. Si usted por mala suerte tiene impedimento para trabajar en el sector público, de acuerdo al certificado del Ministerio de Trabajo, no tiene chance de trabajar en el sector público, no puede. Pero acá tenemos a una autoridad, según este documento, que estaría impedida y sin embargo ejerce por encargo la presidencia del máximo organismo administrativo de la función judicial. Que alguien me explique porque yo no lo entiendo. Y a mí me encantaría saber cuál es el argumento. Primero me encantaría saber cuál es la respuesta de la Judicatura frente a una nueva viralización de este documento que, insisto, no es nuevo. Porque se supone que para que el doctor Murillo pueda ejercer una función pública, no solamente su condición hoy de presidente encargado, sino que él es vocal del Consejo de la Judicatura, tiene que haber solucionado en su momento el impedimento que no le hubiese permitido ser parte de la función pública. Entonces yo sí quiero saber si para el común de los ecuatorianos se aplica el impedimento, pero no para todos. Para ciertas autoridades no se aplica el impedimento. Que nos lo expliquen. Seguramente tendrán una explicación. Me encantaría escuchar y conocer esa explicación por parte de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Pero así está la justicia. Así está la justicia. Usted, amigo oyente, internauta que me escucha, que tiene la gentileza de honrarme con su sintonía, ¿usted cree en la justicia? Con esto que acabo de decir, ¿usted puede creer en la justicia? ¿Usted puede creer en la transparencia de la justicia? Con las excepciones del caso, como todo en la vida. Pero si estructuralmente esta vaina está fallando, si las cabezas están bronqueando, peleándose dentelladas por los cargos que ostentan, ¿usted cree en la justicia? ¿Usted puede creer en la justicia? Yo no creo en la justicia, yo no creo. Yo no creo. Porque aquí una vez más se demuestra para quienes existe la justicia y para quienes no hay justicia. Y mientras desde las cabezas no haya un mínimo de sentido común, un ápice de sentido común, una pizca de sentido común, para entender que ellos no son eternos, que son pasajeros, y que cuando ostentan el poder tienen que manejarlo adecuadamente, saber administrar ese poder. Pero no lo hacen. Se pelean por cuotas de poder mientras el país se desangra con la violencia. Y vamos a hablar del tema de seguridad. Este país se desangra. Este país tiene sed de justicia. Este país necesita seguridad. Pero mientras este país clama por justicia y clama por seguridad, aquí tenemos autoridades que se bronquean sin ningún pudor, demostrando lo que realmente les interesa. Y a los ecuatorianos no les interesamos. Les interesa su parcela de poder. Eso es lo que está ocurriendo. Pasemos a hablar de la inseguridad. Presidente Lasso el día viernes, como lo hizo el jueves en Quito, participó en una ceremonia de graduación de policías en Guayaquil. Y quiero mostrarles a ustedes dos extractos de la declaración formulada por el presidente de la República en su discurso. Creo que bien vale la pena mencionarlos para el análisis y para la reflexión. Una cosa adicional antes de escuchar. Gracias a Gustavo Merino, mi colega periodista,
Me dice, Alex Guamán, quien retiró la queja contra Saquicela de la judicatura, es el mismo que ahora presenta la denuncia en la fiscalía por presiones para que retire esa queja. Gracias, doctor Merino. Ese detalle no está en la nota del Universo. Vea usted. ¡Qué barbaridad! Yo no sabía este detalle. ¿Ah? El mismo que le acusa a Saquicela y que hace que lo suspendan, y que ahora dice que ya no hay razón, resulta que va a la fiscalía y lo denuncia por supuestas presiones para retirar esa denuncia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ay, veamos qué pasa el día de hoy con esto, porque hoy se va a conocer el tema de la acción de protección del doctor Saquicela. Retomo el tema seguridad. ¿Qué dijo el presidente el día viernes? Escuchemos un primer extracto de su intervención. Yo quiero enviar un mensaje muy claro a los líderes políticos representados en Asamblea Nacional. Con la seguridad de un pueblo no se juega. Con la seguridad de un pueblo no se hace política. Con la seguridad de un pueblo uno trabaja coordinadamente por encima de cualquier diferencia política para impulsar las leyes que se requieren para un accionar efectivo y adecuado por parte de la fuerza pública. El presidente vuelve a señalar el tema de las leyes. ¿El presidente no dijo eso en su informe a la Nación del pasado martes en la Asamblea? ¿O ustedes escucharon al presidente Lasso mencionar esto? Decirles a los legisladores en el propio cenáculo de la democracia, el pleno de la Asamblea, en presencia de los parlamentarios. Yo no le escuché al presidente Lasso hacer este llamado. Ese era el espacio, presidente Lasso. El informe a la Nación, en presencia de los legisladores, en el salón del pleno Nena Martínez, donde debió el presidente haber hecho un llamado para que aprueben leyes. Ya, ese es un tema. Pero por otra parte, seguimos hablando del tema leyes. Otra vez, se sigue justificando el tema de inseguridad por la supuesta ausencia de leyes o por la necesidad de reformar las leyes vigentes. Vean, la semana anterior yo les presenté a ustedes un video. Ese video del patrullero que, estando a pocos metros de un lugar en donde dos guardias de seguridad privada habían retenido a un asaltante, a un presunto delincuente, y que el patrullero se negó a actuar porque supuestamente esa zona no le correspondía. Y como yo les dije, allí lo lógico era aplicar el sentido común, que a ratos es el menos común de los sentidos. Y ahí se trataba de un delito flagrante y no tuvieron el sentido común para hacerlo. ¿Ustedes creen que eso se soluciona con leyes? Pregunto. ¿Ustedes creen que la crisis carcelaria, que la solución a la crisis carcelaria es un tema de leyes? Pregunto. ¿O es un tema de acción con las herramientas jurídicas vigentes hoy? Yo sostengo permanentemente que sí, habrá cosas que reformar, desde luego, pues. Claro que hay que reformar cosas. Pero a mí no me digan que no se puede combatir la inseguridad en el Ecuador y garantizarnos seguridad a los ecuatorianos porque no hay leyes. No me digan eso. No me digan eso, de verdad. No es un problema de leyes. La situación de inseguridad en el Ecuador no es un tema de leyes. Es un problema de acción, es un problema de política pública. Es un problema de ejecución de esa política pública si es que la hay. ¿Con las herramientas actuales se puede combatir inseguridad? Por supuesto que sí. No me digan a mí que no se puede. Claro que se puede. Por supuesto que se puede. Pero acá es un mensaje a través del cual le hablan al poder político y le dicen, aprueben las leyes. No lo dijo el presidente de la República durante su informe a la Nación en el propio Parlamento ecuatoriano. Yo creo que era importantísimo que el presidente de la República, en la propia Asamblea Nacional, les diga a los legisladores, aprueben las leyes. Pero al mismo tiempo, no nos diga, señor presidente, que no se puede combatir la seguridad porque faltan leyes, la inseguridad porque faltan leyes. Ahí están las leyes, con esas leyes se puede combatir la inseguridad. Que hay que aplicar reformas, desde luego. Pero cuando yo escucho esto, a mí me suena a justificación. Y es una justificación que desde mi punto de vista no corresponde. ¿Y qué más dijo el presidente? Porque nos metieron también en el saco a los medios. Escuchemos. Yo le quiero decir a los medios de comunicación, son parte de la solución, no parte del problema. El enemigo no es el gobierno,
El enemigo son los delincuentes, los que quieren abusar de la paciencia de los ciudadanos. Ellos son nuestros enemigos, enemigos comunes de la sociedad ecuatoriana, a los que debemos enfrentar. Convoco a una amplia unidad de la sociedad ecuatoriana para trabajar juntos en este tema. No podemos ser egoístas, convirtiendo a la inseguridad en parte de la futura campaña política. Esa será una actitud irresponsable de quienes quieran actuar de esa manera. Yo estoy de acuerdo con una parte de lo que ha dicho el presidente de la República. Y por supuesto, hacer un llamado a la unidad nacional para combatir la inseguridad es correcto. Es correcto. Se puede o no se puede ser partidario del presidente Lasso y del gobierno. Pero hay coyunturas que demandan una actitud más propositiva de la sociedad ecuatoriana. Por supuesto. Una unidad para combatir la inseguridad, pero con base en un plan. Yo estoy de acuerdo con el llamado del presidente Lasso. Totalmente de acuerdo. Ok, nos sumamos como sociedad, pero ¿cuál es el derrotero? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la política pública? ¿Cuál debe ser el aporte de cada uno de nosotros desde nuestras respectivas trincheras y responsabilidades? ¿Cuál? Dice el presidente Lasso que el gobierno no es el enemigo, sino la delincuencia. De acuerdo, presidente Lasso. Pero tampoco piense que la prensa es el enemigo. Porque la prensa no es el enemigo. No caiga en lo que usted antes criticaba. Porque usted criticaba antes y defendía el rol de la prensa. Antes lo hacía. Hoy siento que hay reparos por parte de ese mismo personaje que hoy es presidente de la República, pero que siendo candidato o precandidato político defendía ardorosamente el rol de los medios. Pero hoy siendo presidente tiene una postura distinta, al igual que varios de los miembros de su entorno. Algunos asesores, consejeros, etcétera, que cambiaron repentinamente de postura respecto del rol de los medios de comunicación y ya no les gusta. Ya no les gusta. Les gustaba antes cuando no eran poder, pero ahora no les gusta cuando son poder. La prensa tampoco es el enemigo, presidente Lasso. Y sí, estoy de acuerdo, el gobierno no es el enemigo es la delincuencia, totalmente de acuerdo. Pero cuando escucho esa declaración, ¿saben qué se me viene a la mente? Lo que dijo la semana anterior un colega. Que los medios deberían bajar al 40% la carga informativa de las notas de Crónica Roja que publican para que no haya la sensación de inseguridad. Por favor. Qué chiste decir eso, ¿no? Los medios tienen que hacer su labor, informar, comunicar. O los medios tienen que tapar la situación de inseguridad que vive la República. Yo pregunto, implícitamente nos están diciendo a nosotros que no informemos, que no critiquemos. O sea, yo citaba el día viernes lo que está pasando en Esmeraldas. Nos quedamos callados sobre la crisis en Esmeraldas, sobre la situación de violencia permanente. Casi todos los días tenemos hechos delincuenciales, de violencia, de inseguridad, de sicariato en Esmeraldas. No informamos. No informamos lo que pasó el fin de semana en el sector de la Florida Norte, en Guayaquil, con la explosión de un coche bomba. No informamos. Yo conozco el sector de la Florida Norte en Guayaquil. Ahí quedaba el cuartel del GIR, hace años, antes de pasarse a otro lado. Y por supuesto, ahí en la Florida Norte, en Guayaquil, hay una unidad de policía. Allí al frente explotó un vehículo. No informamos. Pregunto, ¿no informamos de aquellos hechos, de aquellos asesinatos que, por supuesto, como son grabados con cámaras de seguridad que muchas veces hay en locales o en determinados sitios, se viralizan en las redes? No informamos. O sea, no entiendo a ratos qué es lo que se pretende. Porque, por supuesto, que nos demanden a los medios un tratamiento serio, riguroso, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque también, hay que decirlo, lamentablemente, no siempre se maneja con rigurosidad la Crónica Roja en este país.
Yo he sostenido permanentemente, la Crónica Roja es un género periodístico, que así como cuando se hace cobertura de temas políticos, cobertura de temas económicos, requiere rigor. Requiere rigor. Lamentablemente hay espacios en los cuales no se maneja con rigor las noticias de Crónica Roja. Si a mí me dicen que los medios debemos manejar con rigurosidad la Crónica Roja, yo le digo sí, tiene razón, le compro el argumento, tiene usted razón. Pero si viene por aquí cualquier desubicado, porque no encuentro otro argumento y otro calificativo, a decirnos que tenemos que reducir la carga de información de Crónica Roja para no alimentar esta percepción de inseguridad. Vayan por la sombrita, de verdad. ¿Qué les pasa? ¿Ah? ¿Qué les pasa? Así como yo estoy de acuerdo en lo que dijo el presidente, el gobierno no es el enemigo es la delincuencia, el enemigo es la inseguridad, el enemigo es la violencia, el enemigo es la mafia. Yo le digo al gobierno y le digo al presidente Lasso, la prensa no es el enemigo del gobierno. Cuando se hace crítica periodística rigurosa, argumentada, cuando se reflexiona con base en argumentos desde estos espacios comunicacionales, no somos los enemigos del gobierno. No somos. Pero el gobierno tiene que recordarse, aquellos personajes que hoy ostentan el poder, tienen que recordar aquello que decían permanentemente cuando no eran poder, que iban a respetar el trabajo de la prensa. Y el presidente obviamente tuvo un antecedente cuando le mandó esa carta furibunda al Universo por la publicación de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas sobre el caso Pandora Papers, que no le gustó. Entonces, como no les gusta, ahora sí nos critican a los medios. Que se entienda el rol de los medios. Por cierto, y ustedes lo saben, yo mismo he sido crítico del rol que tenemos los periodistas y los medios, y ustedes lo saben. Ustedes saben cuál ha sido mi posición a lo largo del tiempo. Yo no voy a cambiar mi posición, porque nosotros también desde nuestros espacios hemos cometido excesos y hemos cometido errores, sin duda alguna. Y ustedes saben cómo permanentemente he criticado la manera como desde los espacios comunicacionales, desde ciertos espacios comunicacionales, cómo se han manejado las cosas en los últimos tiempos. Yo no voy a cambiar ese punto de vista. Yo no puedo estar de acuerdo con que hoy se pretenda que los medios no difundamos lo que está pasando en el país. El gobierno debería estar feliz y debería valorar que los medios difundan lo que está pasando, porque eso le debería permitir tomar decisiones y adoptar correctivos. La solución está en tapar lo que está pasando, pidiendo a los medios que no se publiquen cosas. La solución está en aprovechar lo que publican los medios para valorar aquello y buscar correctivos. Por ahí está la solución. Así empezamos la semana, querida audiencia. Muy bien, muy bien. Acá que dice un mensaje. Claro que tienen que informar para ver cómo nos cuidamos nosotros los ciudadanos. El Estado no nos cuida. Es un mensaje que acabo de recibir de uno de los oyentes que nos escribió a nuestro chat de WhatsApp. Muy bien. Gracias a la enorme audiencia que tenemos, más de 1,600 personas conectadas en el YouTube y 700 y pico conectadas en el Facebook Live. Dios les pague. Y claro, las miles de personas que nos sintonizan a través de la señal de radio. Para todos ustedes, Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.